Enigma en el Prado, el cuadro que cambia solo a medianoche. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. ¿Alguna vez has oído hablar de una pintura que cambia sola a medianoche? En el corazón del Museo del Prado, entre tesoros artísticos y salas llenas de historia, existe una obra que guarda un enigma que desafía toda lógica. No se trata de una leyenda urbana o de un simple rumor, esta pintura, misteriosa y desconocida, parece transformarse en las sombras, revelando símbolos, figuras y detalles que desconciertan hasta a los expertos más escépticos. Cada medianoche, sin falta, algo cambia en sus trazos, dejando en su estela una serie de preguntas que nadie ha podido responder. La pregunta que intriga a todos es, ¿por qué? ¿Qué secreto oculta esta obra en su silencio, y cómo es posible que, a plena vista, se escondan misterios tan profundos? Algunos dicen que es un mensaje de los antiguos maestros de la pintura, otros creen que podría ser parte de un código destinado a guardar un secreto nacional. Pero una cosa es segura, cada vez que esta pintura cambia, el Museo del Prado se convierte en el epicentro de un misterio tan inquietante como fascinante. ¿Estás listo para adentrarte en un misterio que podría cambiar la historia del arte y revelar secretos guardados por siglos? Porque una vez que comiences a descubrir la historia detrás de esta pintura, no podrás mirar el Prado de la misma manera jamás. El sol se hundía tras los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de tonos cálidos que poco a poco se desvanecían en la penumbra. En el corazón de la ciudad, el Museo del Prado se alzaba majestuoso, sus paredes cargadas de siglos de historia y arte. Los últimos visitantes del día se marchaban, sus pasos resonando en los pasillos de mármol, mientras los guardias de seguridad iniciaban su ronda nocturna. En una sala poco transitada del museo, un cuadro recién expuesto aguardaba en silencio. Era una obra enigmática, de autor desconocido, que había sido descubierta en los almacenes del Prado hacía apenas unas semanas. A simple vista, parecía ser un paisaje típico del siglo XVIII, un prado verde, un cielo nublado, y a lo lejos, las siluetas de unas montañas que recordaban a la Sierra de Guadarrama. Mientras la noche caía sobre Madrid, el museo quedaba sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el tic-tac de los relojes y el zumbido ocasional de los sistemas de seguridad. Los focos se encendieron automáticamente, bañando las obras en una luz tenue y protectora. A la mañana siguiente, Carmen Vega, restauradora jefe del Prado, llegó temprano como de costumbre. Con paso firme, recorrió los pasillos del museo, saludando a sus compañeros y preparándose para otra jornada dedicada al arte. Sin embargo, al entrar en la sala donde se exhibía el cuadro misterioso, se detuvo en seco, su rostro transformándose en una máscara de asombro y confusión. El paisaje que había visto el día anterior ya no era el mismo. En el centro del lienzo, donde antes solo había un prado vacío, ahora se alzaba una figura humana. Era la silueta de un hombre, vestido con ropas del siglo XVII, que parecía mirar directamente al espectador. Carmen parpadeó varias veces, convencida de que sus ojos la engañaban. Se acercó al cuadro, examinándolo minuciosamente. No había duda, la figura no estaba allí el día anterior. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y tomó una fotografía, comparándola con la imagen que había capturado para el catálogo del museo apenas unos días atrás. «Dios mío», exclamó en voz baja, su mente tratando de procesar lo que estaba viendo. «Esto es imposible». En cuestión de minutos, la noticia se propagó por el museo como un reguero de pólvora. El director, los conservadores y el equipo de seguridad se reunieron en la sala, todos con expresiones de incredulidad en sus rostros. Nadie podía explicar cómo una figura podía aparecer de la nada en un cuadro centenario. Mientras el personal del museo discutía acaloradamente sobre lo sucedido, Carmen notó algo más. En el fondo del paisaje, casi imperceptibles a simple vista, aparecían ahora unos símbolos extraños. Parecían runas antiguas o quizás algún tipo de escritura cifrada. El director del museo, Juan Álvarez, tomó la decisión de cerrar temporalmente la sala al público. «Necesitamos entender qué está pasando aquí», dijo con voz firme pero teñida de preocupación. «Llamad a los mejores expertos en arte y restauración de España. Esto no puede ser un simple truco o una broma de mal gusto». A medida que avanzaba el día, la noticia comenzó a filtrarse fuera del museo.
Las redes sociales se inundaron de especulaciones y teorías conspirativas. Algunos hablaban de una elaborada campaña publicitaria, otros de fenómenos paranormales. Pronto, una multitud de curiosos y periodistas se congregó frente al Prado, ansiosos por obtener más información sobre el cuadro que cambiaba solo. Esa noche, cuando el museo cerró sus puertas al público, un equipo de expertos se quedó trabajando hasta tarde. Utilizaron técnicas de imagen avanzadas, análisis químicos y todo tipo de pruebas para intentar desentrañar el misterio del cuadro cambiante. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, la tensión en la sala era palpable. Carmen, Juan y un selecto grupo de especialistas observaban fijamente el lienzo, esperando ver si ocurría algún cambio. Cuando el reloj de la Puerta del Sol dio las 12 campanadas, algo extraordinario sucedió. Ante los ojos atónitos de los presentes, los colores del cuadro comenzaron a moverse, como si fueran líquidos. La figura del hombre se desvaneció lentamente, y en su lugar apareció un nuevo símbolo, una llave antigua, ornamentada, que parecía flotar sobre el paisaje. Los expertos se abalanzaron sobre el cuadro, fotografiando y documentando cada detalle del cambio. Carmen, con el corazón latiendo aceleradamente, no podía apartar la vista de la llave. Algo en su diseño le resultaba familiar, pero no lograba recordar dónde lo había visto antes. Juan, con la voz temblorosa por la emoción y el asombro, rompió el silencio. Señores, creo que estamos ante uno de los mayores misterios en la historia del arte español. Este cuadro parece estar vivo. A medida que la noticia se extendía, teorías de todo tipo comenzaron a surgir. Algunos hablaban de una antigua profecía relacionada con la monarquía española, otros sugerían que el cuadro podría ser una especie de mapa del tesoro dejado por algún pintor del siglo de oro. En los días siguientes, el Prado se convirtió en el centro de atención mundial. Expertos en arte, historiadores e incluso criptógrafos llegaron de todas partes del mundo para estudiar el fenómeno. Cada noche, a medianoche, el cuadro cambiaba, revelando nuevos símbolos y figuras que nadie lograba descifrar completamente. Carmen pasaba horas frente al lienzo, tratando de encontrar patrones en los cambios. Había algo en esos símbolos que le resultaba vagamente familiar, como si estuviera al borde de recordar algo importante. Una tarde, mientras revisaba antiguos catálogos del museo, Carmen hizo un descubrimiento sorprendente. En un libro sobre la historia del Prado, encontró la mención de una leyenda casi olvidada. Se hablaba de una obra maestra oculta, una pintura que contenía el secreto de la grandeza de España, escondida a plena vista en el museo. Con el corazón acelerado, Carmen corrió a compartir su hallazgo con Juan y el equipo de investigación. ¿Podría ser este cuadro cambiante la legendaria obra maestra? ¿Qué secretos guardaba en sus trazos y colores cambiantes? Mientras tanto, en las calles de Madrid, la gente no hablaba de otra cosa. El misterio del cuadro del Prado se había convertido en una obsesión nacional. Turistas de todo el mundo llegaban a la ciudad, con la esperanza de poder vislumbrar aunque fuera por un momento el lienzo enigmático. A medida que pasaban los días, cada nuevo cambio en el cuadro parecía ofrecer más preguntas que respuestas. ¿Quién había creado esta obra maestra cambiante? ¿Cuál era el mensaje oculto en sus transformaciones? Y lo más importante, ¿qué secreto tan poderoso podía contener como para haber permanecido oculto durante siglos? El misterio del cuadro del Prado estaba lejos de resolverse, y Carmen sabía que estaba a punto de embarcarse en la aventura más emocionante de su carrera. Lo que no podía imaginar era hasta dónde la llevaría esta búsqueda, ni los secretos que estaba a punto de desenterrar sobre la historia de España y el mundo del arte. La noticia del cuadro cambiante en el Museo del Prado se había extendido como la pólvora por toda España y más allá de sus fronteras. Madrid se había convertido en el epicentro de un misterio que captaba la atención del mundo entero. Cada noche, a las 12 en punto, una multitud se congregaba en la plaza de Cánovas del Castillo, frente al majestuoso edificio del museo, con la esperanza de ser testigos de algo extraordinario. Dentro del museo, un equipo de expertos trabajaba incansablemente. Carmen Vega, la restauradora jefe, apenas había dormido en los últimos días. Sus ojos, cansados pero brillantes de emoción, escudriñaban cada centímetro del lienzo enigmático. «Mirad esto», dijo Carmen a sus colegas, señalando un punto en el cuadro. «Estos patrones geométricos no son aleatorios.
Forman una especie de red sobre todo el lienzo. Juan Álvarez, el director del museo, se acercó para observar mejor. Tienes razón, Carmen. Pero, ¿qué significan? En ese momento, entró en la sala el profesor Alejandro Ruiz, un reconocido arqueólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Había estado estudiando el cuadro durante días, y su expresión denotaba que había hecho un descubrimiento importante. Creo que he encontrado algo, anunció con voz grave. Estos símbolos son muy similares a algunos códigos antiguos que he visto en mis investigaciones. Pero hay algo más. El profesor Ruiz desplegó un mapa del Museo del Prado sobre una mesa cercana. Fijaos bien. Si superponemos el patrón del cuadro sobre este plano del museo. Todos se inclinaron sobre el mapa, conteniendo la respiración. Los patrones del cuadro coincidían perfectamente con ciertas salas y pasillos del museo. Dios mío, susurró Juan. Es como si el cuadro fuera un mapa del propio Prado. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero el Prado no existía cuando se pintó este cuadro. ¿Cómo es posible? El profesor Ruiz se ajustó las gafas, su mirada brillando con entusiasmo contenido. Esa, querida Carmen, es la pregunta del millón. Pero hay más. Algunos de estos símbolos son increíblemente similares a los que aparecen en ciertas pinturas renacentistas. Es como si este cuadro fuera una especie de compilación de códigos ocultos en el arte a lo largo de los siglos. Mientras discutían las implicaciones de este descubrimiento, el reloj se acercaba a la medianoche. Como cada noche desde que comenzó el misterio, todos los ojos se fijaron en el lienzo, esperando el cambio. A las 12 en punto, el cuadro comenzó su transformación. Esta vez, sin embargo, fue diferente. La figura esquelética que había aparecido la noche anterior comenzó a moverse, sus huesos reconfigurándose hasta formar una nueva imagen, una llave finamente tallada. La llave, exclamó Carmen. Se parece a la llave de la estatua de Velázquez en la entrada del museo, completó Juan, con los ojos muy abiertos. Sin perder un segundo, el equipo se dirigió a toda prisa hacia la entrada principal del Prado. Allí, imponente como siempre, se alzaba la estatua del gran Diego Velázquez, uno de los pintores más emblemáticos de España. Carmen se acercó a la estatua, examinando cuidadosamente la llave que el Velázquez de bronce sostenía en su mano. Es idéntica, murmuró. Pero, ¿qué significa? El profesor Ruiz se acercó, su mente trabajando a toda velocidad. En el Renacimiento, las llaves a menudo simbolizaban conocimientos ocultos o secretos guardados. Quizás esta llave sea una metáfora, o tal vez. Sus palabras quedaron interrumpidas por un sonido metálico. Carmen, siguiendo un impulso, había girado la llave en la mano de la estatua. Para asombro de todos, se escuchó un clic y un pequeño compartimento se abrió en la base de la escultura. Con manos temblorosas, Carmen extrajo un pergamino amarillento del escondite. Al desplegarlo, todos contuvieron la respiración. Era un mapa, antiguo pero perfectamente conservado, que mostraba el plano de un edificio que no era el Prado actual, sino el Palacio del Buen Retiro, sobre cuyos terrenos se construyó posteriormente el museo. Esto es increíble, susurró Juan. Es un mapa del siglo XVII. Pero mirad, hay marcas y símbolos que coinciden con los del cuadro. El profesor Ruiz asintió, su mente conectando los puntos. El cuadro no es solo un mapa del Prado actual. Es un mapa que trasciende el tiempo, conectando el pasado con el presente. Carmen sentía que su corazón iba a estallar de emoción. Pero, ¿qué estamos buscando exactamente? ¿Qué secreto guarda este mapa? Juan miró a su equipo, una mezcla de determinación y asombro en su rostro. No lo sé, Carmen. Pero creo que estamos a punto de desentrañar uno de los mayores misterios en la historia del arte español. Mientras el equipo estudiaba el mapa a la luz de las farolas de la plaza, la noticia del descubrimiento se filtró rápidamente. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron con especulaciones y teorías. La gente hablaba de tesoros ocultos, de secretos de Estado guardados durante siglos, de conexiones con sociedades secretas del siglo de oro. En las calles de Madrid,
la excitación era palpable. Grupos de personas se reunían en cafés y bares, discutiendo acaloradamente sobre el misterio. En la Plaza Mayor, un artista callejero ya había comenzado a pintar su interpretación del cuadro cambiante, atrayendo a una multitud de curiosos. Mientras tanto, en el Prado, Carmen y su equipo trabajaban contrarreloj. Sabían que cada noche, a medianoche, el cuadro revelaría nuevos secretos. Tenían que descifrar el mapa y su conexión con el lienzo antes de que fuera demasiado tarde. «Mirad esto», dijo de repente el profesor Ruiz, señalando un punto en el mapa. «Esta marca coincide exactamente con la ubicación actual de la sala donde está el cuadro». Carmen sintió un escalofrío. Es como si el artista hubiera sabido, hace siglos, dónde estaría expuesta su obra en el futuro. Juan se pasó una mano por el cabello, visiblemente agitado. Esto va más allá de un simple misterio artístico. Estamos ante algo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia del arte y de España misma. Mientras el equipo continuaba su investigación, en las calles de Madrid la noche estaba llena de expectación. La gente miraba sus relojes, contando los minutos para la medianoche, preguntándose qué nuevo secreto revelaría el cuadro enigmático. Lo que nadie sabía era que este era solo el comienzo. El misterio del cuadro cambiante estaba a punto de llevarlos a un viaje a través de los secretos más profundos de la historia española, un viaje que cambiaría para siempre la forma en que veían su patrimonio cultural y artístico. A medida que el reloj se acercaba a las 12, Carmen miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. «¿Qué secretos guardas, Madrid?», susurró para sí misma. «Y más importante aún, ¿estamos preparados para descubrirlos?». El misterio apenas comenzaba, y con cada tic del reloj, el equipo se acercaba un paso más a una verdad que podría sacudir los cimientos mismos de la historia del arte español. La mañana siguiente amaneció con un Madrid envuelto en una neblina inusual, como si la propia ciudad quisiera mantener sus secretos ocultos un poco más. En el Museo del Prado, Carmen Vega llegó antes del amanecer, su mente aún dando vueltas con los descubrimientos de la noche anterior. Al entrar en la sala del cuadro misterioso, se detuvo en seco. Algo había cambiado nuevamente. En la esquina inferior derecha del lienzo, donde antes solo había un remolino de colores, ahora se distinguía una firma borrosa. Carmen se acercó, entrecerrando los ojos para verla mejor. «No puede ser», murmuró, sacando su lupa de bolsillo. Las letras, aunque difusas, eran inconfundibles para alguien que había pasado su vida estudiando el arte español, D.V. Diego Velázquez, susurró Carmen, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. En cuestión de minutos, la sala se llenó de expertos. El profesor Ruiz examinaba la firma con un microscopio portátil, mientras Juan Álvarez hablaba apresuradamente por teléfono con otros directores de museos en toda España. «Es auténtica», declaró finalmente el profesor Ruiz. La técnica, la presión del pincel, todo coincide con las firmas conocidas de Velázquez. Pero, ¿cómo es posible? Este cuadro no figura en ningún catálogo de sus obras. Carmen, que había estado revisando frenéticamente unos documentos antiguos, alzó la vista con una expresión de triunfo mezclada con incredulidad. «Creo que he encontrado algo», dijo, extendiendo un pergamino amarillento sobre la mesa. Es una carta de 1656, del propio Velázquez a su aprendiz Juan Bautista Martínez del Mazo. Habla de una obra secreta, algo que llama, la llave de los maestros. El silencio cayó sobre la sala mientras todos procesaban esta información. Juan fue el primero en romperlo, la llave de los maestros. ¿Qué significa eso? El profesor Ruiz se acarició la barba, pensativo. En el siglo de oro, era común que los grandes maestros guardaran secretos de su oficio. Técnicas especiales, fórmulas para colores. Pero esto parece ser algo más. Carmen asintió, leyendo más de la carta. Velázquez menciona que esta llave es más que un simple cuadro. Dice que contiene el secreto que une a todos los grandes del arte español. De repente, una joven asistente del museo irrumpió en la sala, jadeando por la carrera. «Tienen que ver esto», exclamó, sosteniendo en alto su tablet. «Acaba de aparecer en las noticias». Todos se congregaron alrededor de la pantalla.
Era un reportaje en directo desde el monasterio de El Escorial. La cámara enfocaba un fresco recién descubierto durante unas obras de restauración. En el centro de la imagen, clara como el día, estaba la misma llave que habían visto en el cuadro cambiante la noche anterior. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Juan, su rostro pálido por la impresión. El profesor Ruiz asintió gravemente. Parece que nuestro misterio va más allá del Prado. Esta, llave de los maestros, podría ser un secreto guardado en múltiples obras de arte por toda España. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si esto es cierto, podríamos estar ante el mayor descubrimiento en la historia del arte español. Una red de secretos ocultos a plena vista durante siglos. Mientras el equipo discutía las implicaciones de este nuevo hallazgo, las redes sociales estallaban con teorías y especulaciones. Hashtags como almohadilla llave de los maestros y almohadilla misterio Velázquez se volvieron tendencia en cuestión de minutos. En las calles de Madrid, la excitación era palpable. Grupos de turistas y locales por igual se congregaban frente al Prado, algunos incluso llevando carteles con teorías elaboradas sobre el misterio. Dentro del museo, Carmen y su equipo trabajaban contrarreloj. Sabían que cada hora que pasaba era crucial. Si realmente existía una red de secretos ocultos en las obras maestras del arte español, ¿quién sabía qué más podría revelarse? Necesitamos examinar cada obra de Velázquez en nuestra colección, declaró Juan. Y no solo eso, sino también las de sus contemporáneos. Zurbarán, Murillo, El Greco, todos podrían estar involucrados en esto. El profesor Ruiz asintió, su mirada perdida en la distancia. Y no olvidemos a Goya. Aunque vivió un siglo después, siempre mostró una fascinación por los secretos de los viejos maestros. Mientras el equipo se dispersaba para comenzar esta monumental tarea, Carmen se quedó sola frente al cuadro cambiante. Lo miró fijamente, como si pudiera obligarlo a revelar sus secretos por pura fuerza de voluntad. ¿Qué intentas decirnos, Diego?, susurró. ¿Qué secreto era tan importante como para ocultarlo de esta manera? De repente, algo llamó su atención. En el reflejo del cristal que protegía el cuadro, vio algo que la hizo contener el aliento. Giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Allí, en la pared opuesta, colgaba el famoso autorretrato de Velázquez. Y en ese momento, bajo la luz cambiante del atardecer que se filtraba por las ventanas, Carmen pudo verlo, un patrón casi invisible de líneas y símbolos, exactamente igual a los que aparecían en el cuadro misterioso. Dios mío, murmuró Carmen, sacando apresuradamente su teléfono para documentar el hallazgo. Está en todas partes. El secreto está escondido en cada pincelada. Mientras la noche caía sobre Madrid, el misterio del cuadro cambiante se profundizaba. Lo que había comenzado como una curiosidad en una sala poco visitada del Prado se estaba convirtiendo rápidamente en un enigma que abarcaba siglos de historia del arte español. Y a medida que el reloj se acercaba una vez más a la medianoche, Carmen y su equipo esperaban con anticipación. ¿Qué nuevo secreto revelaría el cuadro esta noche? ¿Y estaban realmente preparados para las verdades que podrían descubrir? En las calles de Madrid, la gente miraba hacia el majestuoso edificio del Prado, preguntándose qué misterios guardaban sus paredes. Y en algún lugar, quizás, el espíritu de Diego Velázquez sonreía, satisfecho de que su gran secreto finalmente estuviera a punto de ser revelado. La madrugada sorprendió a Carmen y su equipo aún trabajando en el Prado. Las primeras luces del amanecer madrileño se filtraban por las ventanas, tiñendo las salas de un resplandor dorado que parecía acentuar la atmósfera de misterio que envolvía al museo. Juan Álvarez, con ojeras marcadas pero los ojos brillantes de emoción, desplegó un plano antiguo del museo sobre una mesa. «Mirad esto», dijo, señalando varias áreas marcadas en rojo. «Estas son las salas que, según nuestros registros, nunca han albergado exposiciones permanentes». El profesor Ruiz se inclinó sobre el plano, frunciendo el ceño. «Es curioso. Algunas de estas salas están en ubicaciones privilegiadas. ¿Por qué mantenerlas vacías durante tanto tiempo?» Carmen, que había estado examinando el cuadro cambiante una vez más, se acercó al grupo.
Creo que he encontrado una conexión, dijo, mostrándoles una fotografía en su tablet. Cada cambio que hemos visto en el cuadro parece corresponder a una de estas salas vacías. Un murmullo de asombro recorrió el grupo. Juan miró a Carmen con una mezcla de admiración y preocupación. Si esto es cierto, significa que el misterio es aún más profundo de lo que pensábamos. No solo estamos lidiando con un cuadro cambiante, sino con secretos ocultos en la propia estructura del museo. El profesor Ruiz asintió gravemente. Tenemos que investigar esas salas. Ahora mismo. Con una mezcla de anticipación y nerviosismo, el equipo se dirigió hacia la primera de las salas marcadas. Estaba ubicada en el ala oeste del museo, un área raramente visitada por el público. Al llegar, se encontraron frente a una puerta aparentemente normal, pero que nadie recordaba haber abierto en años. Juan sacó un manojo de llaves antiguas, y tras varios intentos, logró abrir la puerta. El chirrido de las bisagras oxidadas rompió el silencio, enviando escalofríos por la espalda de todos los presentes. La sala estaba a oscuras y llena de polvo. Carmen encendió su linterna y el haz de luz reveló algo que les cortó la respiración. Las paredes estaban cubiertas de bocetos y dibujos, algunos tan viejos que el papel se desmoronaba al tacto. «Dios mío», susurró el profesor Ruiz, acercándose a uno de los dibujos. Esto parece ser un boceto original de Velázquez. Y este otro, podría ser de Goya». Carmen examinaba otra pared, su corazón latiendo con fuerza. «Mirad esto», dijo, señalando una serie de símbolos dibujados en la pared. Son idénticos a los que aparecen en el cuadro cambiante. Juan, que había estado examinando el suelo, llamó la atención del grupo. «Hay algo más», dijo, señalando unas marcas apenas visibles en el piso de mármol. Parece un mapa». A medida que limpiaban el polvo del suelo, un diseño intrincado comenzó a emerger. Era un mapa detallado, no solo del Prado, sino de toda la ciudad de Madrid. «Es increíble», murmuró Carmen. «Es como si esta sala fuera una especie de centro de control para lo que sea que esté pasando». El profesor Ruiz asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Estos símbolos, los dibujos, el mapa. Todo está conectado. Pero, ¿conectado a qué? De repente, un ruido sobresaltó al grupo. Venía de detrás de una de las paredes. Juan se acercó cautelosamente, al presionar ligeramente, un panel secreto se abrió, revelando un pasadizo oculto. «No puede ser», susurró Juan, su voz temblando de emoción. «Un pasadizo secreto en el Prado. ¿Cómo es posible que no supiéramos de esto?» Carmen, siempre práctica, sacó su teléfono para documentar el descubrimiento. «Tenemos que seguirlo», dijo con determinación. «Sea lo que sea que esté al final de este pasadizo, podría ser la clave para resolver todo este misterio». El grupo intercambió miradas, conscientes de que estaban a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiar la historia del arte para siempre. Con un asentimiento silencioso, encendieron sus linternas y se adentraron en el oscuro pasadizo. El túnel era estrecho y húmedo, con paredes de piedra que parecían contar historias de siglos pasados. A medida que avanzaban, Carmen no pudo evitar pensar en todos los grandes artistas que podrían haber caminado por ese mismo pasaje. ¿Velázquez? ¿Goya? ¿Qué secretos tan importantes guardaban que necesitaban un pasadizo oculto en el corazón de Madrid? Después de lo que pareció una eternidad, el grupo llegó a una pequeña cámara circular. En el centro, sobre un pedestal de piedra, reposaba un libro antiguo y un objeto envuelto en tela. Con manos temblorosas, Carmen desenvolvió el objeto. Era una llave, idéntica a la que habían visto en el cuadro cambiante. «La llave de los maestros», susurró, su voz resonando en la cámara. Juan abrió cuidadosamente el libro. En la primera página, escrito con una caligrafía elegante, se leía: «El juramento de los guardianes del arte español». El profesor Ruiz, leyendo por encima del hombro de Juan, dejó escapar un jadeo de sorpresa. «Esto es una lista de nombres. Velázquez, Goya, Picasso, todos los grandes maestros del arte español». Carmen sintió que el peso de la historia caía sobre sus hombros. «No es solo un libro»,
dijo. Es un registro. Un registro de una sociedad secreta que ha existido durante siglos, protegiendo los secretos del arte español. Mientras el grupo absorbía la magnitud de su descubrimiento, un ruido sordo resonó por el túnel. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies. ¿Qué fue eso?, preguntó Juan, alarmado. Carmen miró su reloj. Eran exactamente las 12 del mediodía. El cuadro, dijo. Debe estar cambiando de nuevo. Con una mezcla de emoción y temor, el grupo se apresuró a regresar por el pasadizo. Sabían que lo que encontraran en la sala del cuadro cambiante podría ser la pieza final del rompecabezas. Mientras corrían por los pasillos del Prado, Carmen no pudo evitar pensar en las implicaciones de su descubrimiento. Una sociedad secreta de artistas, secretos ocultos en las obras maestras, pasadizos secretos en el corazón de Madrid. El misterio del cuadro cambiante estaba resultando ser mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Y mientras el reloj seguía avanzando, Carmen se preguntó, ¿estaban realmente preparados para la verdad que estaban a punto de descubrir? El equipo llegó jadeando a la sala del cuadro cambiante, sus pasos resonando en los pasillos vacíos del Prado. Al entrar, se detuvieron en seco, boquiabiertos ante la escena que tenían delante. El cuadro, que hasta ahora había mostrado cambios sutiles, se había transformado por completo. Ya no mostraba un paisaje, sino un mapa detallado del Madrid del siglo XVII, con el Palacio del Buen Retiro en el centro. Es increíble, susurró Carmen, acercándose para examinar los detalles. Mirad, aquí está la Plaza Mayor, y aquí, ¿es eso el antiguo Alcázar? El profesor Ruiz asintió, su rostro iluminado por la emoción del descubrimiento. Sí, y fíjate en estos puntos marcados. Corresponden exactamente con los lugares mencionados en los registros históricos de reuniones secretas de nobles y artistas. Juan, que había estado comparando el mapa del cuadro con documentos antiguos, alzó la vista con una expresión de asombro. Uno de estos lugares es un palacio que aún existe. Está en el corazón del barrio de los Austries. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. Tenemos que ir allí. Ahora. Sin perder un momento, el equipo salió del Prado y se dirigió hacia el centro histórico de Madrid. Las calles estrechas y empedradas parecían transportarlos al pasado, como si el propio Madrid quisiera ayudarles en su búsqueda. Finalmente, llegaron a un edificio imponente, con una fachada barroca que hablaba de siglos de historia. Una placa discreta indicaba que ahora era un museo poco conocido dedicado a la historia de Madrid. Es aquí, dijo Juan, consultando el mapa una vez más. Según esto, debería haber una entrada secreta en el sótano. Tras mostrar sus credenciales al personal del museo, el equipo se dirigió al sótano. Era un espacio amplio, lleno de artefactos antiguos y documentos polvorientos. Carmen, guiada por una intuición que no podía explicar, se acercó a una pared aparentemente normal. Pasó sus manos por la superficie rugosa hasta que sintió algo, una pequeña protuberancia apenas perceptible. Creo que he encontrado algo, dijo, presionando suavemente. Con un crujido, una sección de la pared se deslizó, revelando una escalera oculta que descendía en la oscuridad. El profesor Ruiz encendió su linterna. Bueno, parece que hemos encontrado nuestro pasadizo secreto. ¿Bajamos? Con una mezcla de emoción y aprensión, el grupo comenzó a descender por la escalera. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que se adentraban en las entrañas de Madrid. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una cámara circular. Las paredes estaban cubiertas de frescos deteriorados por el tiempo, pero aún se podían distinguir escenas de artistas trabajando, nobles discutiendo, curiosamente, símbolos que recordaban a los del cuadro cambiante. En el centro de la sala había una mesa de piedra. Sobre ella, un libro antiguo y un objeto cubierto por un paño. Con manos temblorosas, Carmen retiró el paño, revelando una llave ornamentada, idéntica a la que habían visto en el cuadro. La llave de los maestros, susurró, su voz resonando en la cámara silenciosa. Juan abrió cuidadosamente el libro. En la primera página, escrito en una caligrafía elegante, se leía: El juramento de los guardianes del arte español. Increíble, murmuró el profesor Ruiz,
leyendo por encima del hombro de Juan. Es una lista de nombres. Velázquez, Goya, Zurbarán, e incluso hay nombres más recientes, como Picasso y Dalí. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. No es solo un libro, dijo. Es un registro. Un registro de una sociedad secreta que ha existido durante siglos, protegiendo los secretos del arte español. Mientras examinaban el libro, descubrieron pasajes que hablaban de técnicas secretas de pintura, fórmulas para colores que nunca se desvanecían, e incluso menciones a un poder oculto en ciertas obras de arte. De repente, un ruido le sobresaltó. Parecía venir de las paredes mismas de la cámara. ¿Qué es eso?, preguntó Juan, alarmado. Carmen miró su reloj. Eran exactamente las 12 de la noche. El cuadro, dijo. Debe estar cambiando de nuevo. En ese momento, los frescos de la cámara comenzaron a moverse, como si cobraran vida. Figuras de artistas y nobles parecían mirarles directamente, sus ojos llenos de secretos olvidados. Es como si el pasado estuviera tratando de comunicarse con nosotros, dijo el profesor Ruiz, su voz temblando de emoción. Carmen se acercó a uno de los frescos, fascinada por los detalles que emergían. Mirad, dijo, señalando una escena. Es Velázquez, pintando las meninas. Pero hay algo diferente. En efecto, el fresco mostraba a Velázquez trabajando en su obra maestra, pero en lugar del espejo famoso, había una puerta entreabierta que parecía llevar a otro mundo. La puerta, susurró Juan. Es la misma que aparece en el cuadro cambiante. El profesor Ruiz asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Parece que hemos descubierto más que una simple sociedad secreta. Esto podría ser la clave para entender el verdadero poder del arte español. Mientras el grupo absorbía la magnitud de su descubrimiento, Carmen no pudo evitar sentir que estaban al borde de algo mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. El misterio del cuadro cambiante no era solo sobre un lienzo mágico o una sociedad secreta. Era sobre el poder mismo del arte para trascender el tiempo y la realidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Juan, su voz apenas un susurro en la cámara silenciosa. Carmen miró la llave en su mano, luego al libro de los guardianes, y finalmente a sus compañeros. Creo, dijo lentamente, que es hora de que nos convirtamos en los nuevos guardianes del arte español. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía en la cámara antigua, el grupo se dio cuenta de que su aventura estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. En las calles de Madrid, la gente continuaba con sus vidas, sin saber que bajo sus pies, en las profundidades de la ciudad, se estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia del arte español. Un capítulo que, quizás, cambiaría la forma en que entendemos el arte para siempre. El amanecer encontró a Carmen, Juan y el profesor Ruiz de vuelta en el Prado, exhaustos pero electrizados por sus descubrimientos. La sala del cuadro cambiante se había convertido en su cuartel general improvisado, lleno de documentos antiguos, mapas y tazas de café a medio beber. Tenemos que organizar toda esta información, dijo Carmen, pasándose una mano por el cabello despeinado. Hay demasiadas piezas sueltas. Juan asintió, hojeando el libro de los guardianes que habían traído de la cámara secreta. Mirad esto, dijo, señalando un pasaje. Habla de una colección privada, perteneciente a una sociedad llamada La Llave de España. Dice que estaba compuesta por artistas y aristócratas del siglo XVIII. El profesor Ruiz se inclinó para leer. Fascinante. Parece que esta sociedad no solo guardaba secretos artísticos, sino también secretos de Estado. Carmen frunció el ceño, conectando los puntos en su mente. Eso explicaría por qué el misterio ha permanecido oculto durante tanto tiempo. No es solo sobre arte, es sobre la historia misma de España. De repente, un joven asistente del museo entró corriendo en la sala, con una tablet en la mano. «Tienen que ver esto», exclamó, mostrándoles la pantalla. Era un artículo de un periódico digital, publicado hacía apenas unos minutos. El titular rezaba: ¿Descubierto documento secreto en el Escorial, la clave del misterio del Prado? El artículo hablaba de un pergamino encontrado durante trabajos de restauración en el monasterio de El Escorial.
El documento, aparentemente del siglo XVII, mencionaba un artefacto de valor incalculable escondido en el Museo del Prado, capaz de revelar la verdad detrás de la grandeza de la nación española. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Juan, su rostro pálido por la impresión. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. El artefacto debe ser la llave que encontramos. El profesor Ruiz asintió gravemente. Y si este documento es auténtico, significa que lo que estamos buscando va más allá del arte. Podría ser algo capaz de reescribir la historia de España. Mientras discutían las implicaciones de esta nueva información, no se dieron cuenta de que el cuadro cambiante había comenzado a transformarse nuevamente. Fue Juan quien lo notó primero. «Mirad», exclamó, señalando el lienzo. Ante sus ojos asombrados, el cuadro mostraba ahora una serie de símbolos y números que parecían formar una especie de código. Carmen se acercó, sus ojos recorriendo los símbolos frenéticamente. Esto parece ser coordenadas. ¿Y esta secuencia de aquí, podría ser una fecha? El profesor Ruiz sacó una lupa de su bolsillo y examinó los símbolos más de cerca. Tienes razón, Carmen. Y hay algo más. Estos símbolos de aquí, son idénticos a los que vimos en los documentos de la llave de España. Juan, que había estado comparando los símbolos con el libro de los guardianes, alzó la vista con una expresión de asombro. Creo que he descifrado parte del código. Estas coordenadas apuntan a un lugar específico en Madrid. Y la fecha es de dentro de 3 días. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué se supone que debe pasar en 3 días? Antes de que alguien pudiera responder, el teléfono de Juan sonó. Era una llamada del director del museo, Reina Sofía. Juan, dijo la voz al otro lado de la línea, tensa por la preocupación. Acaba de ocurrir algo extraño aquí. El Guernica de Picasso ha cambiado. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Carmen, Juan y el profesor Ruiz se miraron, la magnitud de lo que estaban enfrentando finalmente clara para ellos. No es solo nuestro cuadro, dijo Carmen en voz baja. Está ocurriendo en toda la ciudad. Tal vez en todo el país. El profesor Ruiz asintió lentamente. La llave de España no era solo una sociedad secreta. Era una red que abarcaba siglos y que dejó pistas en las obras de arte más importantes de la nación. Juan, aún sosteniendo el teléfono, miró a sus compañeros con determinación. Tenemos 3 días para descifrar este misterio. 3 días antes de que, lo que sea que vaya a pasar, ocurra. Carmen tomó la llave que habían encontrado en la cámara secreta, sintiendo su peso en la mano. Entonces no hay tiempo que perder. Tenemos que seguir estas coordenadas, descifrar el código y descubrir qué secreto ha estado guardando el arte español durante siglos. Mientras salían apresuradamente de la sala, Carmen no pudo evitar mirar una última vez al cuadro cambiante. Por un momento, le pareció ver el rostro de Velázquez reflejado en el lienzo, sus ojos llenos de un conocimiento antiguo y misterioso. Vamos a descubrir tu secreto, maestro, susurró. Sea lo que sea. Y así, el equipo se embarcó en una carrera contra el tiempo, conscientes de que lo que descubrieran en los próximos 3 días podría cambiar no solo su comprensión del arte, sino la historia misma de España. El misterio del cuadro cambiante se había convertido en algo mucho más grande, una puerta a secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Mientras tanto, en las calles de Madrid, la gente continuaba con sus vidas cotidianas, sin saber que estaban al borde de un descubrimiento que sacudiría los cimientos de su cultura e historia. El reloj seguía avanzando, y con cada segundo, el equipo se acercaba más a una verdad que podría cambiar el mundo tal como lo conocían. La mañana del segundo día amaneció con una tensión palpable en el aire madrileño. Carmen, Juan y el profesor Ruiz habían pasado la noche en vela, descifrando códigos y estudiando mapas antiguos de la ciudad. El Prado, normalmente un remanso de tranquilidad, bullía ahora con una energía frenética. He encontrado algo, dijo Carmen, su voz ronca por el cansancio pero llena de emoción. Señaló un punto en un mapa desplegado sobre la mesa.
Las coordenadas que aparecieron en el cuadro apuntan a este lugar. Juan se inclinó para mirar mejor. Es la Plaza de la Villa, uno de los lugares más antiguos de Madrid. El profesor Ruiz asintió, acariciándose la barba pensativamente. Y no muy lejos del palacio donde encontramos la cámara secreta. Debe haber una conexión. Mientras discutían el significado de este nuevo descubrimiento, un asistente del museo entró corriendo en la sala. «Tienen que ver esto», exclamó, encendiendo un televisor en la esquina. Las noticias mostraban imágenes en directo de la Puerta del Sol. La cámara enfocaba el famoso reloj de la Real Casa de Correos, conocido por marcar las campanadas de fin de año. Pero algo estaba mal. Los números del reloj habían cambiado, reemplazados por símbolos idénticos a los que habían aparecido en el cuadro cambiante. «Imposible», murmuró Juan, sus ojos fijos en la pantalla. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿El reloj podría ser parte del enigma? El profesor Ruiz ya estaba consultando el libro de los guardianes. «Aquí», dijo, señalando un pasaje. «Habla de un reloj que marca el tiempo de los secretos». Pensé que era una metáfora, pero... «Es literal», completó Carmen. «El reloj de la Puerta del Sol es parte del misterio». Sin perder un segundo, el equipo se dirigió hacia la Puerta del Sol. Las calles estaban abarrotadas de gente, todos mirando hacia el reloj con una mezcla de asombro y confusión. Al llegar a la plaza, Carmen notó algo más. Los símbolos en el reloj cambiaban. Cada minuto, una nueva secuencia aparecía. «Es un código», dijo, sus ojos brillando con la emoción del descubrimiento. «El reloj está transmitiendo un mensaje». Juan sacó su teléfono y comenzó a fotografiar los cambios. «Si podemos descifrar esto, podríamos estar un paso más cerca de resolver el misterio». Mientras trabajaban frenéticamente para descifrar el código del reloj, el profesor Ruiz hizo otro descubrimiento sorprendente. «Mirad la hora», dijo, señalando las manecillas del reloj. «Está sincronizado exactamente con la hora de nacimiento del rey Felipe IV». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Felipe IV, el rey durante la época de Velázquez. Y uno de los monarcas más influyentes en la historia del arte español, añadió Juan. De repente, todas las piezas empezaron a encajar. El cuadro cambiante, la sociedad secreta, el reloj, todo estaba conectado a un momento específico en la historia de España. «Creo que lo tengo», dijo Carmen, su voz temblando de emoción. «El cuadro, el reloj, son parte de un mecanismo. Un mecanismo diseñado para revelar un secreto en un momento preciso». El profesor Ruiz asintió lentamente. «Y ese momento debe ser mañana. El día que marcaban las coordenadas del cuadro». Juan miró a sus compañeros, la gravedad de la situación reflejada en su rostro. «Entonces tenemos menos de 24 horas para descubrir qué secreto ha estado guardando el arte español durante siglos». Mientras el equipo continuaba su investigación frenética, la noticia del reloj cambiante se había extendido por toda la ciudad. Las redes sociales estallaban con teorías y especulaciones. Algunos hablaban de una elaborada campaña publicitaria, otros de señales del fin del mundo. Pero Carmen, Juan y el profesor Ruiz sabían la verdad. Estaban al borde de un descubrimiento que podría cambiar la historia del arte y de España para siempre. A medida que el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, el equipo regresó al Prado. El cuadro cambiante los esperaba, sus colores brillando con una intensidad sobrenatural en la luz del atardecer. Carmen se acercó al lienzo, sintiendo el peso de siglos de historia sobre sus hombros. «Mañana», susurró, su voz apenas audible. «Mañana descubriremos tu secreto». Y mientras la noche caía sobre la ciudad, el reloj de la Puerta del Sol continuaba su cuenta regresiva silenciosa, marcando el tiempo hacia una revelación que prometía sacudir los cimientos mismos de la cultura española. La mañana del día decisivo amaneció con un Madrid envuelto en una niebla inusual, como si la propia ciudad quisiera mantener sus secretos ocultos hasta el último momento. En el Museo del Prado, Carmen, Juan y el profesor Ruiz se preparaban para el momento culminante de su investigación.
Repasemos una vez más, dijo Carmen, su voz tensa por la anticipación. El cuadro cambiante, el reloj de la Puerta del Sol, y las coordenadas, todo apunta a que algo sucederá hoy, a mediodía. Juan asintió, revisando sus notas. Según nuestros cálculos, el punto exacto es la intersección entre la Plaza de la Villa y la calle del Cordón. Justo donde se encuentra la Torre de los Lujans. La torre más antigua de Madrid, añadió el profesor Ruiz. Un lugar perfecto para ocultar un secreto centenario. A medida que se acercaba el mediodía, una multitud se había congregado en la Plaza de la Villa. La noticia de que algo extraordinario iba a suceder se había extendido como la pólvora. Periodistas, curiosos y hasta algunos escépticos esperaban con anticipación. Carmen, Juan y el profesor Ruiz se abrieron paso entre la multitud, sus corazones latiendo con fuerza. Al llegar al pie de la Torre de los Lujans, Carmen sacó la llave antigua que habían encontrado días atrás. Debe haber alguna cerradura, algún mecanismo oculto, murmuró, examinando la base de la torre. De repente, el reloj de la cercana iglesia de San Miguel comenzó a dar las campanadas del mediodía. Al mismo tiempo, un rayo de sol atravesó la niebla, iluminando un punto específico en la pared de la torre. Allí, exclamó Juan, señalando una pequeña hendidura en la piedra, casi invisible a simple vista. Con manos temblorosas, Carmen insertó la llave en la hendidura. Encajaba perfectamente. Con un giro suave, se escuchó un clic y una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña cámara oculta. La multitud contuvo el aliento mientras Carmen, Juan y el profesor Ruiz se asomaban al interior. Dentro, sobre un pedestal de piedra, reposaba un libro antiguo y lo que parecía ser una pequeña esfera de cristal. Carmen tomó cuidadosamente el libro y lo abrió. En la primera página, escrito con una caligrafía elegante, se leía: La verdadera historia del arte español. Increíble, susurró el profesor Ruiz, hojeando las páginas con reverencia. Este libro contiene secretos de técnicas artísticas perdidas, fórmulas para colores que nunca se han visto, y mira. Hay incluso bocetos de obras maestras que se creían perdidas para siempre. Mientras tanto, Juan examinaba la esfera de cristal. Parece algún tipo de lente, dijo, levantándola hacia la luz. De repente, dejó escapar una exclamación de asombro. «Mirad». Al mirar a través de la esfera hacia el Museo del Prado, visible a lo lejos, vieron algo asombroso. Las fachadas de los edificios parecían desvanecerse, revelando una red intrincada de líneas y símbolos que conectaban los principales monumentos y museos de Madrid. «Es un mapa», dijo Carmen, su voz llena de asombro. Un mapa que revela las conexiones ocultas entre todas las grandes obras de arte de la ciudad. El profesor Ruiz asintió, su rostro iluminado por la comprensión. No es solo un mapa. Es una llave. Una llave que nos permite ver el verdadero legado artístico de España, oculto a plena vista durante siglos. Mientras la noticia del descubrimiento se extendía, Carmen no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y responsabilidad. Habían desvelado un secreto guardado por generaciones de artistas y guardianes, un secreto que podría cambiar la forma en que el mundo veía el arte español. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Juan, su voz apenas un susurro. Carmen miró a sus compañeros, luego a la multitud expectante, y finalmente hacia el Prado en la distancia. «Ahora», dijo con determinación, «compartimos este conocimiento con el mundo. Pero con cuidado, respetando el legado de quienes lo protegieron durante tanto tiempo». Y así, mientras el sol de mediodía brillaba sobre Madrid, Carmen, Juan y el profesor Ruiz se prepararon para revelar al mundo los secretos que habían descubierto. Sabían que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del arte español, un capítulo que prometía revelar maravillas que habían permanecido ocultas durante siglos. El misterio del cuadro cambiante había sido resuelto, pero había dado paso a un enigma aún mayor, el verdadero alcance y profundidad del legado artístico de España. Y mientras la noticia se extendía por el mundo, Madrid se preparaba para una nueva era de descubrimientos y maravillas, con cada calle, cada edificio y cada obra de arte guardando potencialmente nuevos secretos por revelar. La aventura, lejos de terminar, apenas comenzaba. Muchas gracias por haber seguido esta intrigante historia.
Comparte en los comentarios qué te pareció el desenlace y desde qué ciudad nos estás viendo. Si esta historia te ha cautivado y quieres descubrir más misterios como este, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal, Misterios y Secreto España, para que juntos construyamos una comunidad apasionada por los enigmas y secretos de la historia española. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir desvelando los misterios ocultos de este fascinante país. Nos vemos pronto en otra aventura de Misterios y Secreto España. Hasta entonces.